Muy bien. A ver, nos habíamos quedado aquí, ¿no? Borde lateral, perdón, borde medial, romboide mayor abajo, romboide menor arriba, al medio, y en la parte superior el elevador de la escápula, ¿sí? Y acá en el ángulo lateral, ¿no? Teníamos a la cavidad glenoidea, ¿sí? La cavidad glenoidea, por arriba de la cavidad glenoidea va a estar el tubérculo supraglenoideo y por abajo el tubérculo infraglenoideo. En el tubérculo infraglenoideo recordamos que se insertaba el tendón del tríceps braquial, el tríceps braquial, ¿no? Y en la parte superior, es decir, en el tubérculo supraglenoideo, se va a insertar la porción larga del bíceps braquial. El bíceps braquial, que es el músculo anterior del brazo, va a venir por este surco y va a dar su porción larga por acá para llegar al pico de la glena o el tubérculo supraglenoideo. Y por último, lo que nos falta ver es la apófisis coracoides. Esta apófisis coracoides va a servir para la inserción de tres músculos. Dos que se insertan en un tendón conjunto y uno que se inserta separado. El que se inserta separado es el pectoral menor. Y el que se insertan dos en un tendón conjunto es el músculo coracobraquial con la porción corta del bíceps braquial. Entonces miren, hacia el tubérculo supraglenoideo está la porción larga del bíceps y hacia el apófisis coracoides la porción corta del bíceps junto con el coracobraquial. Todo esto lo vamos a ver ahora en imágenes, ¿sí? De repente les he mareado, les he confundido muchos nombres, etcétera, pero más o menos para que se vayan relacionando con los nombres. Ahora sí lo vamos a ver en imágenes, ¿sí? Muy bien, ¿qué músculo es este? Este de aquí es el músculo deltoides, ¿ya? Deltoides. Y el deltoides, miren, como les había dicho, en la escápula se inserta en la cresta espinomoplática, pero en el borde inferior, ¿no? Borde inferior de la cresta espinomoplática, luego se inserta en el acromion y luego se iba al borde anterior de la clavícula, ¿no? Borde anterior tercio lateral de la clavícula. Este deltoides va a tener entonces tres porciones: una porción espinosa porque viene de la espina omoplática, una porción acromial porque viene del acromion y una porción clavicular adelante porque viene desde la clavícula. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos la clase de hombro, ¿ya? Pero más o menos para que lo vayan relacionando. Y miren, todas estas porciones se unen y se van a insertar distalmente en el tubérculo deltoideo del húmero, que lo vamos a ver también en un momento, ¿sí? Entonces no se olviden, borde inferior de la cresta espinomoplática. Otro músculo, ahí está el trapecio. También inserción en herradura, ¿no? Así como el deltoides, miren, inserción en herradura. El trapecio también inserción en herradura, hacia adelante, inserción en herradura. Pero a diferencia del deltoides, el trapecio se inserta en el borde superior de la cresta espinomoplática, acromion y en el borde posterior de la clavícula, ¿ya? Este es el trapecio que luego se va hacia arriba, hacia la línea nucal superior, ¿no? Y hacia abajo, pues se va a insertar en todas las apófisis espinosas de cervicales y torácicas hasta de 10, de 11 más o menos, ¿ya? Muy bien. Cara anterior, miren la cara anterior, la fosa subescapular y llena o ocupada por este músculo que es el músculo subescapular. Recuerdan que les dije que el músculo subescapular se insertaba en toda esta fosa y luego se iba hasta esta tuberosidad. Ah, correcto. Miren, entonces, este músculo es el músculo subescapular que está en la cara anterior. En la cara posterior, la espina dividía la cara posterior en dos, en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa para la inserción del músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso. Y si a nosotros unimos a estos dos músculos, a este musculito que es el redondo menor, que recuerdan que se insertaba en el tercio medio del borde lateral, ahí está el redondo menor. Estos tres músculos en conjunto van a ir a insertarse en este tubérculo mayor del húmero, también llamado troquíter, troquíter, ¿ya? Entonces estos músculos, miren, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor se insertan en el troquíter y el subescapular se insertan en este tubérculo menor o también conocido como troquín. Si ustedes notan la inserción
de este músculo, al momento que este músculo se contrae, ¿qué voy a hacer? Miren mi imagen. A ver, no sé si se ve. Ahí está. Al momento de que este músculo que viene de acá, ¿no? Este músculo que viene de acá se contrae así, ¿qué va a hacer al húmero? Al húmero lo va a hacer así, para adentro. Miren, miren mi brazo. Se contrae, va a hacer esto. ¿Sí? Al momento de que se contrae, va a hacer esto. Esto de acá se conoce como rotación interna. El músculo subescapular entonces me hará rotación interna. En cambio, por atrás, miren por atrás voy a tener a estos tres músculos, acá atrás, a estos tres músculos que van a coger al húmero por fuera, por atrás y por fuera. Entonces, al contraerse estos músculos, mi brazo lo que va a hacer es esto, hacia atrás. No, al contraerse, mi brazo va a ir hacia atrás, el hombro va a ir hacia atrás. Eso se conoce como rotación externa. Entonces, el subescapular va a ser una rotación interna y por atrás el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor van a hacer una rotación externa. Esos tres músculos, chicos, se conocen como los músculos del manguito rotador. Esos cuatro músculos en general, ¿no? Músculos del manguito rotador. Manguito rotador, ¿por qué? Porque va a provocar la rotación del húmero. Manguito rotador. ¿Cuál será el rotador interno? El subescapular. ¿Cuáles serán los rotadores externos? Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Sí? Muy bien. Miren acá los músculos del borde medial o borde espinal. ¿Qué teníamos? Teníamos al romboide mayor. Acá está, romboide mayor, que se insertaba desde el borde medial, pero labio posterior, ¿no? Labio posterior, borde medial, hasta las apófisis desde T1 hasta T4, apófisis espinosas y el romboide menor que se insertaba en el borde también posterior, en el labio posterior del borde medial, a la altura de la raíz de la espina del omóplato, ¿no? Y se iba hasta las apófisis espinosas de C6 y C7. Es el romboide menor. Y hacia arriba estaba lo que es el elevador de la escápula, ¿no? El elevador de la escápula va en todo el ángulo superior, superomedial y cogiendo parte del borde también medial y se iba a insertar en las apófisis ya no espinosas, sino en las apófisis transversas de C4, C3, C2 y C1, ¿ya? ¿Cuál será la función del elevador de la escápula? Pues hacer esto, ¿no? A ver, voy a poner la imagen acá. Ahí está. El elevador de la escápula. Como jala la escápula de acá, pues entonces voy a hacer este movimiento, ¿no? Eleva la escápula, elevador de la escápula. ¿Cuáles serán las funciones de los romboides? Miren, como está en la parte medial, al momento de que este romboide se contrae, entonces, ¿qué hago? Voy a llevar el hombro hacia atrás, ¿no? Es uno de los principales músculos que me permite tener la espalda erguida. O sea, llevo el hombro hacia atrás, ¿no? Por eso, cuando hay malas posturas, por ejemplo, una de las funciones es fortalecer estos músculos romboides, ¿no? O sea, hacer ejercicios de espalda para fortalecer los músculos romboides, cosa que estos músculos están tonificados y la escápula siempre está en una posición posterior para permitir la postura erguida, ¿sí? Muy bien. Bueno, sigamos. Acá miren el borde medial también, pero por la cara anterior. Miren, acá está en transparencia la escápula y este músculo está saliendo desde el borde medial, pero por el labio anterior. Los otros tres de atrás eran borde medial, pero por el labio posterior. Este de acá es borde medial, pero por el labio anterior. Y este músculo es el músculo que va a ir a todas las arcos costales, desde el arco costal número 1 hasta el arco costal número
9 más o menos, hasta 10 en algunos casos. Pero este se conoce como el músculo gran serrato, ¿sí? Músculo gran serrato o también llamado serrato mayor. Serrato mayor o también llamado serrato anterior, porque también hay serratos posteriores, que lo vamos a ver en región dorsal, ¿ya? Este de acá será el serrato mayor, gran serrato o serrato anterior. No se olviden, sale del borde medial, pero por el labio anterior, ¿sí? Miren este musculito que sale de la apófisis coracoide. Recuerden, en la apófisis coracoide habían tres músculos, dos que se insertaban juntos, que era el bíceps porción corta y el coracobraquial, y otro que era este, que es el pectoral menor. Pectoral menor. Miren ahí cómo se ve el músculo subclavio, ¿recuerdan? De la fosa subclavia que iba a la primera costilla, chiquitito el músculo subclavio. Y por debajo está el pectoral menor, apófisis coracoide hasta los arcos costales de la tercera, cuarta y quinta costilla, ¿sí? Acá está el bíceps. Miren el bíceps. El bíceps tiene una cabeza larga que va por acá y luego se inserta aquí en la tuberosidad supraglenoidea y una cabeza corta que viene por acá y se inserta en la apófisis coracoide. En la apófisis coracoide junto con quién? Miren, miren. Acá viene el bíceps corto, porción corta del bíceps. ¿Y con quién más se inserta? Ahí está, junto con este, que este es el músculo coracobraquial, músculo coracobraquial que viene del coracoides hasta el brazo, hasta el húmero, ¿sí? Miren acá quién tenemos, al redondo mayor. El redondo mayor, recuerdan, borde lateral pero tercio inferior. Acá estaba el redondo menor, que ya lo vimos junto con los rotadores, ¿recuerdan? Este es el redondo mayor, que viene desde el borde y desde el borde axilar o borde lateral, pero el tercio inferior, y se inserta hasta el labio de la corredera bicipital. ¿Por qué le llamo corredera bicipital? Porque por acá pasa el tendón largo del bíceps y por lo tanto en el húmero hace un surco, un canal. Ese canal se conoce como corredera bicipital y va a servir para la inserción en el labio medial de la corredera bicipital para este músculo que es el redondo mayor. Miren este musculito que se inserta en el ángulo del omóplato, ángulo inferior, el dorsal ancho, que es grande, ¿no? Dorsal ancho. Y acá también vemos al redondo mayor, ¿no? En el tercio inferior del borde lateral. Y acá está el tríceps. Miren el tríceps. El tríceps tiene tres porciones. Una cabeza larga, una cabeza corta o también cabeza medial, cabeza lateral y una cabeza larga. Perdón, esta es la cabeza larga que va a ir hasta ¿dónde? Hasta el tubérculo infraglenoideo, ¿no? Tubérculo infraglenoideo. Entonces, cabeza larga, porción medial y porción lateral, ¿sí? Reparo anatómico importante para, como les mencioné, esto, ¿no? Yo palpo el ángulo inferior de la escápula, el ángulo inferior de la escápula, y más o menos voy a estar en el quinto espacio intercostal, ¿no? Más o menos acá, miren, este será el primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio, quinto, bueno, me quedó corta, está mal proyectada la imagen en realidad, ¿no? El ángulo inferior de la escápula coincide con el quinto espacio intercostal, más o menos. Y si yo cuento un espacio y dos espacios más abajo de ese ángulo, voy a llegar más o menos al séptimo espacio intercostal, que es la zona donde voy a hacer los procedimientos de toracocentesis, ¿no? Que es una zona segura donde va a haber líquido pleural y sin probabilidad o poca probabilidad de dañar al pulmón, ¿sí? ¿Para qué se hace la toracocentesis? Para extraer líquido de exudado o trasudado, ¿no? Que se puede generar en los derrames pleurales, ¿sí? Muy bien, repasamos rapidito. Repasamos porque esto lo tenemos en resumen en los cuadros que ustedes ya lo tienen en la aula virtual. Muy bien, miren, acá, ángulo superomedial. El uno, tuberosidad supraglenoidea. ¿Quién se insertaba? La cabeza larga del bíceps. Apófisis coracoide, dos juntos, cabeza corta del bíceps, coracobraquial y aparte el pectoral menor. Borde superior, el 6. ¿Quién se insertaba? Elevador de la escápula.
borde medial, toda la cara anterior o el labio anterior, ¿quién se insertaba? El gran serrato o serrato anterior, ¿no? El 8, que es en la cara anterior, ¿quién se insertaba? El subescapular, ¿no? Acá en el 2, ¿quién se insertaba en la tuberosidad infraglenoidea? El, la porción larga del tríceps, ¿no? Porción larga del tríceps. Muy bien, ahí están todos. Por atrás, el 1, elevador de la escápula. El 2 y el 3, los romboides. Romboide menor, romboide mayor. El 4, en el ángulo, el dorsal ancho. El 5 y el 6, los redondos. Redondo mayor, redondo menor. El 7 y el 8, supra e infra espinoso. El 9 y el 10, arriba el 9, el trapecio. Abajo el 10, el deltoides. Listo. Se acabó. Ahí están todos los músculos para que los puedan repasar, ¿sí? Vámonos con húmero. Húmero. Características. Es un hueso largo. Por lo tanto, si es un hueso largo, tendrá una epífisis proximal, que es la cabeza, ¿no? Que va hacia la articulación del hombro, una epífisis distal y una diáfisis. Y su diáfisis, si yo hago un corte del húmero, va a tener una forma triangular, por lo tanto va a tener una cara lateral, una cara medial aquí y hacia atrás una cara posterior, ¿sí? ¿Cómo está orientado? Bueno, está orientado de forma vertical, de arriba hacia abajo, simétrico, ¿no? Hacia uno y otro lado. Ahí está, ¿no? Lo que les mencionaba. Esta es la cara posterior, esta es la cara anterolateral y esta de acá será la cara anteromedial, ¿sí? Cara anteromedial acá, anterolateral acá y esta será la cara posterior, ¿sí? Muy bien. Miren, ¿qué características tiene la epífisis proximal? Epífisis proximal va a tener una cabeza humeral que se va a articular con la cavidad glenoidea. Por debajo de la cabeza va a haber un cuello anatómico, ¿ya? Debajo de la cabeza, cuello anatómico. Luego del cuello anatómico van a venir las tuberosidades. Tuberosidad mayor que está hacia afuera, también llamada troquíter. Tuberosidad menor que está hacia adelante, también llamada troquín. Y entre ambas tuberosidades va a haber un surco, un canal que se conoce como canal bicipital o surco bicipital por donde va a pasar el tendón largo del bíceps braquial, ¿sí? Esas son las características. Y por debajo de las tuberosidades, un cuello quirúrgico. ¿Por qué este ya que es el cuello anatómico y este el cuello quirúrgico? Cuello anatómico porque está debajo de la cabeza, ¿no? Debajo de la cabeza está el cuello. Y cuello quirúrgico, ¿por qué debajo de los troquíteres? Porque esta zona, que antes era la metáfisis, no, esta zona del cuello quirúrgico es la que más probablemente se fractura cuando hay una fractura de húmero, ¿no? Por eso se llama cuello quirúrgico, porque es la que más probablemente se fractura. Luego viene la diáfisis y luego viene la epífisis. Muy bien. Epífisis distal, ¿sí? Miren, ahí está algunas características. En el tercio medio, cara ventrolateral, perdón, está la tuberosidad deltoidea. Tercio medio, tuberosidad deltoidea para la inserción del músculo deltoides. En la cara anterior voy a tener el surco bicipital. Y en la cara posterior, miren, en la cara posterior voy a tener también un surco que va así, en esta forma. Este surco o canal se conoce como canal de torsión. Canal de torsión. Es como si yo hubiera agarrado al húmero de una epífisis, de otra epífisis y lo hubiera torcido. Se forma un canal de torsión ahí, ¿sí? Este canal de torsión va a ser importante porque por ahí va a pasar un nervio importante que es el nervio radial. Ya más adelante lo vamos a ver cuando hagamos brazo. Muy bien, inserciones entonces, inserciones musculares. Las inserciones proximales, lo vamos a ver en un ratito. Estas son las inserciones de la diáfisis. Inserciones de la diáfisis, miren, hacia el borde, la cara ventrolateral en el tercio medio, voy a encontrar esta tuberosidad, que era la tuberosidad deltoidea. ¿Quién se va a insertar ahí? El músculo deltoides. Hacia el otro lado, en el tercio medial,
perdón, tercio medio, pero del borde medial, ¿no? O de la cara ventromedial, voy a encontrar a la misma altura del deltoides, voy a encontrar el coracobraquial. El coracobraquial, no se olviden que iba hasta la apófisis coracoides. Coracobraquial, así viene. Coracobraquial. El deltoides viene de acá y se va hasta acá, ¿no? Hasta de la espina, el labio inferior, acromion y clavícula, ¿no? Así. Muy bien, ahí el deltoides. Muy bien. Luego, en toda la cara anterior y en la mitad inferior, cara anterior o tanto la cara ventrolateral como la cara ventromedial, toda esta sector anterior, va a estar el músculo braquial anterior. Braquial de brazo anterior porque está anterior. Y hacia el borde lateral, miren, borde lateral, tercio distal, van a haber dos musculitos. El primero va a ser el supinador largo, y el segundo va a ser el primer radial externo, ¿ya? Supinador largo y primer radial externo. El supinador largo también es conocido como el braquiorradial, ¿no? Braquiorradial o brachioradialis, ¿no? Y el primer radial externo es conocido como extensor largo del carpo. Extensor largo del carpo. Les menciono los dos nombres por si cuando revisen algunos textos lo encuentren así, ¿no? Les había mencionado en la primera clase que existen muchos nombres o epónimos, ¿no? Que les colocan nombres en latín, incluso en anatomía, porque fueron los primeros que estudiaron la anatomía, ¿no? Entonces, hay muchos nombres de músculos, sobre todo acá en antebrazo, que van a encontrar con el epónimo latino, ¿no? Por ejemplo, el supinador largo o también llamado el brachioradialis, ¿no? Brachioradialis es un nombre en latín o el primer radial externo, o también ya conocido como extensor longus del carpo, ¿no? Extensor longus del carpo, ¿no? Este, porque como vamos a ver más adelante, es uno de los músculos que va a hacer la extensión de la muñeca, ¿sí? La extensión del carpo. Se va a insertar en el segundo metacarpo acá atrás y por lo tanto al momento de contraerse va a ser esto, extensor del carpo. Muy bien. Por la vista posterior, miren, en la vista posterior voy a tener a los bastos del tríceps, basto lateral del tríceps y basto medial del tríceps, que es el más grande. Y el basto largo o la porción larga, no se olviden que se iba hacia el tubérculo infraglenoideo, ¿sí? Ahí están los musculitos, miren, este de acá es el deltoides, inserción en herradura, fibras claviculares, fibras acromiales y hacia atrás las fibras espinales. Todas esas fibras se unen y se insertan en la tuberosidad glenoidea. A esa misma altura, pero medial, voy a encontrar al coracobraquial, que iba desde la apófisis coracoide hasta el braquial. ¿Qué más voy a encontrar también en esa zona? Que no se inserta en el húmero, pero pasa en el húmero, ¿no? Pasa a la altura del húmero, que es el músculo bíceps, el bíceps braquial. Curioso, ¿no? No tiene ninguna inserción el bíceps en el hueso del brazo, pero es uno de los músculos principales del brazo. ¿Dónde son sus inserciones? Miren, tiene una porción larga y una porción corta. La porción larga del bíceps va por la corredera bicipital, hace un giro y llega hasta acá, hasta la tuberosidad supraglenoidea, como ya lo vimos en escápula. En cambio, la porción corta sube directo y se inserta aquí, en la apófisis coracoide. Apófisis coracoide, ¿sí? Muy bien. Y hacia abajo, miren, 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 distal, 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 viene acá y su tendón se inserta en el radio, en la tuberosidad bicipital del radio, que eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Ese es el bíceps. Es un músculo del brazo, pero que no se inserta en el húmero, se inserta en el omóplato y se inserta en el radio. ¿Ya? Pero una de sus principales funciones, pues será la flexión, ¿no? Porque como jala desde acá hasta acá, al momento de contraerse va a ser esto, ¿no? La flexión. ¿Cuál es la función del deltoides? Miren, el deltoides está insertado acá. Las fibras anteriores me llevarán el brazo hacia adelante. Las fibras posteriores me llevarán el brazo hacia atrás. Esto adelante se conoce como flexión ventral.
Esto de acá se conoce como flexión dorsal o también algunos lo llaman extensión del hombro, ¿no? Extensión del hombro. Hacia adelante flexión y hacia atrás extensión. O también le puedo llamar flexión ventral o flexión dorsal. Y las fibras acromiales que son las fibras que van por fuera, ¿qué harán? Van a jalar al brazo así, miren, está ahí y van a jalar así. Entonces, ¿cómo se llama este movimiento? Este movimiento se llama abducción. Abducción, porque estoy alejando una estructura de la línea media. Entonces, abducción. ¿Cuál será la función del coracobraquial? El coracobraquial más bien está medial, ¿no? Está acá. Y al acromion, a la apófisis, perdón, a la apófisis coracoide y al húmero, ¿no? Así. Entonces, cuando se contrae, más bien lo que va a hacer es llevar el brazo hacia la línea media. Eso entonces será una aducción. También hace flexión ventral hacia adelante, flexión ventral porque está anterior, pero también es un músculo que hace aducción. El bíceps principal flexor, pues no, pero flexor del codo, ¿sí? Acá también está el braquial anterior. ¿Recuerdan el braquial anterior? Toda la cara anterior inferior del húmero, ambas caras, tanto la cara ventrolateral como la ventromedial, y se inserta distalmente en el cúbito, ¿no? En el cúbito, en la apófisis coronoide del cúbito. Más adelante lo veremos. ¿Cuál es su función del braquial anterior? Igualmente, flexión del antebrazo. Hacia atrás estaba el tríceps, ¿no? El tríceps braquial. Miren, el vasto lateral, vasto medial y cabeza larga. Tiene tres porciones, por eso se llama tríceps. Tríceps braquial, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora la epífisis proximal. La epífisis proximal ya les había mencionado, tiene una cabeza, tiene un cuello anatómico y tiene tuberosidad mayor, otro quíter, tuberosidad menor, otro quin. Entre ambas tuberosidades va a estar este canal, que es el canal bicipital o también llamado corredera bicipital, ¿sí? Corredera bicipital. Y hacia abajo de las tuberosidades va a estar el cuello quirúrgico. No me olvidé colocarlo ahí. Cuello quirúrgico del húmero, que es la zona de mayor tendencia a fracturarse cuando pues hay una contusión muy fuerte, ¿no? A este nivel. Muy bien, vamos a ver inserciones musculares. Miren, esta es la corredera bicipital y alrededor de la corredera bicipital van a encontrar tres músculos. Tres músculos. Hacia afuera, labio lateral de la corredera bicipital, el pectoral mayor. Pectoral mayor, acá lo pueden ver, miren, este es el gran pectoral mayor, ¿no? Pectoral mayor. Se insertaba, recuerdan, en los 2/3 anteriores de la clavícula, del borde anterior, 2/3 mediales de la clavícula. Ya, se insertaba en los arcos costales, desde el primer arco hasta el octavo arco costal, pero sus principales ramas hasta el sexto arco costal. Y luego miren distalmente qué hace. Viene y se inserta acá, en el labio lateral, o sea, por fuera de la corredera bicipital. Acá está la corredera bicipital y el pectoral se inserta por fuera. Aquí, pectoral mayor. ¿Qué más? Tenemos a este músculo. Este musculito de acá es el dorsal ancho. Dorsal ancho. ¿Lo recuerdan al dorsal ancho? Dorsal ancho, que se inserta. Algunos autores, chicos, lo mencionan que se inserta en el fondo de la corredera bicipital. Ok, en el fondo de la corredera bicipital. Pero otros autores lo mencionan en el labio medial de la corredera bicipital. ¿Ya? Labio medial de la corredera bicipital, igual que el otro. Pero hay algunos que lo colocan en el fondo de la corredera bicipital. ¿Cómo se llama este músculo? Dorsal ancho. Acá está, miren. Músculo dorsal ancho. ¿Recuerdan que cogía el ángulo inferior de la escápula? Sí, ángulo, miren, viene por acá y se inserta ahí. En el labio medial, algunos lo mencionan en el fondo de la corredera bicipital. ¿Sí? Y el otro musculito, que es este de acá,
se va a insertar en el labio medial de la corredera bicipital también. ¿Cómo se llama? Este es el redondo mayor. Redondo mayor. Acá lo veo, miren. Este de acá es el redondo mayor. Este de acá es el dorsal ancho que se inserta acá y más medial, aquí el redondo mayor. ¿Cómo sé que es el redondo mayor? Porque recuerdan que salía del borde lateral tercio inferior de la escápula. Ahí está, pues redondo mayor. Y este de acá de abajo es el dorsal ancho. El dorsal ancho es lateral y el redondo mayor es medial. Entonces esos tres músculos, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor. Dos mayores y al medio, este, un ancho, ¿no? Dos mayores y un ancho. Muy bien. Y luego están las tuberosidades. Tuberosidad menor o troquín para la inserción de el subescapular. Ahí está. Y la tuberosidad mayor o troquíter. Ahí está. Tuberosidad mayor o troquíter para la inserción de los tres músculos rotadores externos, que era el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Listo, chicos. Y para terminar, vámonos a la epífisis distal del húmero. La epífisis distal del húmero, esta es una vista anterior, va a tener una zona de cóndilo, que es como una esfera esférica, es una prominencia esférica, y una zona de tróclea, que es como, ¿han visto los carretes, la tróquea, donde se pone el hilo? Ya, esa es tróclea. Ya, entonces cóndilo y tróclea. Por fuera del cóndilo va a estar el epicóndilo. Dentro de la tróquea va a estar la epitróclea. Algunos textos ustedes lo van a encontrar como epicóndilo lateral y epicóndilo medial, pero es válido que también lo llamen como epicóndilo y epitróclea, ¿ya? Por arriba del cóndilo va a estar la fosita supracondilia. Por arriba de la tróclea va a estar la fosita supratroclear. Supratroclear. Fácil, ¿no? Todo sale de cóndilo y tróclea. Epicóndilo, epitroclea. Fosa supracondilia, fosa supratroclear. Listo. Y si yo tengo una vista posterior, ay, no lo puse. Acá, bueno, vista posterior acá. En la vista posterior va a haber una cavidad acá. Qué raro, se me ha ido la... Ahí. En la vista posterior acá va a haber una cavidad. Esta cavidad se conoce como cavidad olecraniana. Cavidad olecraniana porque ahí va a estar insertado o articulado con el olecranon del cúbito, ¿ya? Cavidad olecraniana. Entonces, adelante, cóndilo, tróclea, epicóndilo, epitróclea o epicóndilo lateral, epicóndilo medial. Por arriba, fosita supracondilia, fosita supratroclear y hacia atrás, la fosa olecraniana, ¿sí? Inserciones musculares. En la epitróclea se insertan todos estos músculos que son los músculos epitrocleares que van a ir hacia el antebrazo y la mano. Miren, son los músculos que están por la cara anterior del antebrazo. En orden, pronador mayor o pronador redondo, perdón, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, flexor común superficial de los dedos y cubital anterior. ¿Ya? Cubital anterior. Nuevamente, pronador redondo, palmar mayor. Miren, el pronador redondo solo llega acá. Palmar mayor se va hacia la mano, hacia el metacarpo. Palmar menor también se va hacia la mano, hacia la fascia palmar. El cubital anterior llega hasta acá, hasta el pisiforme. Y por detrás de estos cuatro músculos está el flexor común superficial de los dedos, o sea, en un segundo plano, que se va hacia los dedos, pues, ¿no? Los cinco músculos se insertan en la epitróclea. O también no se olviden, epicóndilo medial. ¿Han escuchado hablar de las epicondilitis? Pues puede haber una epicondilitis lateral, o también llamado el codo del tenista, o puede haber una epicondilitis medial. En la epicondilitis medial, lo que se inflama son los tendones epicondilios, pues, los músculos de los músculos epitrocleares, ¿no? Son los tendones de los músculos epitrocleares, mejor dicho, ¿ya? ¿Cuáles? Estos músculos, redondo mayor, palmar menor,
perdón, pronado redondo, dije redondo creo ya, redondo mayor no, pronado redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior y el flexor común superficial de los dedos. Habrá que determinar cuál es el que está más inflamado para ahí poder hacer algún tratamiento, ¿no? Muy bien. Y por otro lado, hacia el epicóndilo lateral, que es de acá, se insertan también los músculos epicondilios. Recuerdan que el primer radial externo, que estaba acá el 5, primer radial externo, o también llamado extensor largo del carpo, se insertaba en el húmero, ya. El extensor corto del carpo o segundo radial externo, acá está, segundo radial externo, se inserta en el epicóndilo, ¿ya? Entonces ahí, que también llamado extensor corto del carpo, ¿no? Luego viene el extensor común de los dedos, ahí está, el extensor propio del meñique, ahí está, el cubital posterior, ahí está, el cubital posterior, y este musculito pequeño que se llama anconio. Entonces, todos esos músculos son los epicondilios, ¿ya? Igual, cuando hay una epicondilitis, alguno de estos músculos de los tendones se inflama. Generalmente es el extensor común de los dedos, así como de los epitrocleares, el que más generalmente se inflama es el flexor común de los dedos, ¿ya? Y en cambio en los epicondilios, el extensor común de los dedos, y es ahí donde tenemos que determinarlo para darle el tratamiento, ¿no? Un repaso para acabar ya. Acá tenemos en el epitróclea, perdón, en el troquín, el subescapular. En el troquíter, el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, ¿no? Alrededor de la corredera, recuerden, pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor. Dos mayores y al medio un ancho, ¿sí? Acá, tuberosidad deltoides. Al mismo nivel, pero medial, coracobraquial. Hacia abajo, anterior, todo este gran músculo, braquial anterior. En el borde lateral, supinador largo, primer radial externo. ¿Ya? Músculos epicondilios, músculos epitrocleares. Y hacia atrás, el tríceps, pues, ¿no? El tríceps, el vasto lateral, vasto medial. Muy bien, y ahí está el resumen de todos estos músculos para que lo puedan repasar. Listo, chicos. Hemos llegado al final. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan con respecto a esta primera parte de hueso y músculos? Como han visto, es amplio, ¿no? Es bastante amplio reconocer las estructuras de cada uno de de los huesos y todas las inserciones musculares. De todas maneras, esto lo vamos a complementar con la clase de hombro y brazo, que más adelante vamos a ver a músculo, por planos musculares y vamos a agregar lo que son arterias, nervios, etcétera. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia que quieran compartir? Igual el chat está abierto, cualquier duda que tengan, por el grupo de WhatsApp la pueden hacer, ¿sí? Bueno, chicos, eso sería todo entonces. Nos vemos en 10 minutos para Anatomía 2. Hasta pronto.